Buenas tardes, muchísimas gracias a todos y a todas por haberos conectado para acompañarme en esta sesión de literatura que vamos a dedicar a Almudena Grandes. Almudena fue la primera escritora en la que yo pensé cuando el año pasado literatura empezó a dedicarse a la vida y obra de escritores y escritoras. Pero siempre estaba ahí. Y empezamos con Ana María Matute y seguimos con Henry Mankell y seguimos. Y como Almudena estaba con su episodio de una guerra interminable, pues ahí se fue quedando. Parecía que siempre iba a haber tiempo para hablar de Almudena porque Almudena siempre iba a seguir escribiendo. Lamentablemente hoy se lo vamos a dedicar a título póstumo. Y bueno, ya tenemos las obras que tenemos de ella. Ya comentaremos después si va a haber posibilidad de que se publique algo más. Lo he denominado la lectora que narraba historias y ahora veréis por qué. Porque la primera perspectiva desde la cual yo me acerco a Almudena Grandes es como lectora yo y como lectora ella. Esa es la primera afinidad que tengo yo con Almudena Grandes. Algunos datos biográficos. Nació el 7 de mayo de 1960 en Madrid y falleció, como todos sabemos, el 27 de noviembre de 2021 también en Madrid. Es una ciudad a la que siempre estuvo vinculada su vida, aunque pasó temporadas en Granada, de donde es su marido, y también en Rota, y viajó muchísimo, pero siempre estuvo muy vinculada a la ciudad de Madrid, ciudad que conocía muy bien. Ella contaba que escribía 6 horas diarias y después por la tarde lo que hacía era caminar por Madrid. Los edificios antiguos, las calles, las que ya no estaban, las que recordaba de su infancia, conocía muy bien Madrid. Estudió Geografía e Historia en la Universidad Complutense. Siempre contaba ella con mucho gracejo que su madre lo consideraba una carrera apropiada para mujeres, que era una carrera para chicas, le parecía a su madre. En un primer momento comentaba que le hubiese gustado escribir otra cosa, estudiar otra cosa, pero que después, cuando comenzó su carrera literaria y a medida que la fue avanzando y preocupándose tanto por la historia de España, descubrió que la historia, el estudio de historia le había proporcionado una mentalidad, una forma de afrontar la documentación de las novelas que le había sido de una gran utilidad y que por lo tanto, pues con el paso de los años, digamos que se había reconciliado un poco con esa decisión. Su primer trabajo fue escribiendo textos para enciclopedias, que muchas veces lo han llamado un negro, aunque un negro en sentido literario es alguien que escribe para otra persona y que oculta su identidad. En este caso, la identidad de ella no aparecía, pero no escribía para otras personas. Lo que hacía era el pie de foto en las enciclopedias, comentarios al margen. Ese era su trabajo. Hizo alguna aparición en el cine antes de que la conociéramos como escritora, en la película, por ejemplo, A Contratiempo, de Óscar Ladoire. Ahí vemos una Almudena muy, muy joven, que casi irreconocible. Almudena lectora y galdosiana. Voy a destacar primero estas dos notas de Almudena. Almudena fue una niña lectora. Cuentan de ella que en parte por su forma de ser, que a rato era introspectiva, no encajaba del todo en el mundo que la rodeaba, pues era una niña muy, muy lectora, muy concentrada en la lectura. Ella lo cuenta con humor, antes no lo contaba con tanto humor, pero en época más reciente habréis oído esta anécdota que dice que como en el colegio pues ya no podía hacer de Virgen María ni de Niño Jesús debido a la estatura que tenía, a lo morena que era y tal, pues que ella se consolaba diciendo, bueno, cuando termine la función del colegio no me importa porque yo voy a mi casa, abro un libro y tengo un mundo entero a mi disposición. Es lo que ella contaba más recientemente. El primer libro que le regalan es La Odisea. Siguiendo la historia del protagonista, Almudena se da cuenta de lo que realmente significa la lectura.
que es que parezca que la historia está escrita para ti. La historia te atrapa, estás ya dentro del libro y tú eres una protagonista o eres un protagonista más de lo que se está narrando. Ese descubrimiento que no todo el mundo hace a lo largo de su vida y que algunas personas tardan mucho en hacer, es la magia de la lectura. Y Almudena ya con 9, 10 años ya se sumerge por completo en esta magia. Otro libro que ella siempre ha destacado es Mujercita. Esto provocaba alguna risa en el auditorio cuando decía, a mí un libro que me marcó, claro, decir La Odisea y después decir Mujercita, pues parecía como, no sé si contradictorio, paradójico, no sé cómo denominarlo. Pero decía, es que la protagonista era como yo o como yo quería ser, ¿no? Era una mujer independiente que quería escribir y que no sabía por dónde encauzar lo que quería escribir. Y en cierto modo a ella le ocurría lo mismo. Entonces se identificó con el personaje. Y luego hay un autor, más que una novela, un autor que atraviesa por completo su vida y su obra, que es Galdós, que después lo iremos viendo. Cuando Almudena habla de Galdós hay una admiración y hay un reconocerse con toda la distancia del tiempo y del estilo de cada uno, un reconocerse en la mirada que tenía Galdós, que la verdad que fascina. Y yo creo que si alguien no ha leído todavía nada de Galdós, si escucha a Almudena hablar de él, creo que se va a sentir con ganas de abordar esta lectura. La lectura de Galdós le llega un poco casi por casualidad cuando tenía unos 15 años. Ella cuenta que veraneaban en la casa de los abuelos, que estaba a unos 50 kilómetros de Madrid, y en la feria del libro compraba unos libros y se los llevaba de vacaciones, pero como era una lectora empedernida, pues cuando llegaba a mediados de julio ya había terminado la lectura que llevaba y se quedaba sin lectura porque en el pueblo pues tampoco había mucha posibilidad de comprar más libros. Entonces poco a poco se fue acercando a la biblioteca que tenía su abuelo, que era Manuel Grande. De la biblioteca descubrió a Agatha Christie, que le gustó, pero ella decía, cuando has leído 4 de Agatha Christie, pues ya sabes quién es el asesino en el quinto. Ya has cogido el esquema de Agatha Christie. Entonces, el aburrimiento, la falta de lectura, que casi que una cosa viene de la otra, por lo menos para todos los que leemos, como nos ocurre a los que estamos hoy aquí, pues la llevaron a investigar un poco qué más había en la biblioteca. Y entre las cosas que encontró, pues estaba una edición de Aguilar, editorial antigua, de las obras de Galdós. Y ella dijo, bueno, no me apetece mucho leerlo, pero la primera que abra es la primera que voy a leer. Y esa primera fue Tormento. Y a partir de ahí empezó a leer Galdós y después de leer las novelas de Galdós, pues llegó a los episodios nacionales. Ella, como seguidora de Galdós, recomendaba hacerlo a la inversa. Primero los episodios nacionales y luego las novelas, pero bueno, esto ya es el gusto de cada cual. Almudena y sus primeras obras. Almudena debuta y tiene un debut extraordinario con Las Edades de Lulú del año 1989. Gana la 11ª edición del premio Sonrisa Vertical, que era novela erótica, y el propio editor, que después se convertiría sería editor, amigo, y decía que a partir de que Almudena ganase este premio, la Sonrisa Vertical ya es que no había quien se presentara, porque Almudena había significado de una manera el premio, lo había marcado de una manera que el premio ya pasó a ser otra cosa. La novela trata del descubrimiento del sexo de una adolescente de 15 años, por parte de una adolescente de 15 años. El sexo, el amor, esas preguntas, esas contradicciones, y la verdad que tuvo un éxito rotundo. Se tradujo a más de 20 idiomas y fue llevada al cine con un guión que hicieron entre Vigas Luna y la propia Almudena. Ella
cuenta después que no se arrepintió en ningún momento del guión ni nada. No es de estas escritoras que cuando echa la vista atrás como que el primer libro le parece algo detestable o que está fuera de lo que ella querría reconocer, pero no, en absoluto. Lo que sí decía que posteriormente, si se volvía a hacer una película de una novela suya, no participaría en el guión, que no le había gustado nada la experiencia de tener, dice, porque quieres controlarlo todo, quieres que todo se asemeje a lo que tú tenías en tu cabeza y dice, con el tiempo me he dado cuenta de que eso no tenía sentido, pero estaba muy orgullosa de la novela y de la película. La segunda novela es Te llamaré viernes, de 1991. Os anoto aquí La maldición de la segunda novela. Cuando un escritor tiene mucho éxito con la primera novela y pasa de ser un completo desconocido a ser conocido por todo el mundo, se habla de la maldición de la segunda novela porque los lectores que lo siguen están esperando la segunda novela con muchas ganas, pero los críticos también la están esperando con muchas ganas. Y algunas veces esa misma presión es la que lleva a que la novela no es que no triunfe, sino que no cubre las expectativas que tuvo la primera. Entonces, esto fue lo que le ocurrió a Almudena con Te llamaré viernes. Eran una serie de personajes huraños que en un momento determinado de sus vidas descubren el amor. Es una historia que tiene puntos tiernos, también puntos duros. Lo cierto es que la novela no tuvo mayor repercusión. Y quizá por eso hay una dedicatoria de Luis García Montero en uno de sus libros, hace un guiño a la novela y hay una cita de Viernes. Seguimos con Malena es un nombre de tango. Malena es un nombre de tango, también fue una novela de mucho éxito, es la historia de una niña que a través de un regalo intenta desvelar unos secretos familiares. Se publicó en 1994 y también fue llevada al cine. En 1998 publica Atlas de Geografía Humana. Son los conflictos, habla de los conflictos de su generación. Ella decía en los años 80, los que habíamos nacido en los 60, como nació ella, 60 y algo, en los años 80, la explosión de la movida madrileña y se nos creó una serie de falsas expectativas de la vida que después se fueron desinflando. Y esto es lo que cuenta, más o menos, lo que cuenta la novela. Son 4 mujeres unidas por un hecho muy circunstancial, como es el de la elaboración de un atlas de geografía, y lo que nos revela son cómo las 4 van buscando su propia identidad. Una vez olvidados los fuegos artificiales de la juventud, van buscando su propia identidad. A continuación, en 2002, publicó Los aires difíciles. Son 2 extraños que se encuentran en un momento en el que quieren romper con lo que había sido su vida anterior y la acción transcurre en Cádiz, en la provincia, en las costas de Cádiz. Después se publicó Modelos de mujer, que son 7 relatos de mujeres que se van enfrentando a situaciones muy extraordinarias. Y se ha publicado también de ella La herida perpetua, que es una recopilación de sus artículos en El País. Estoy ahora mismo, digamos, fuera de las novelas que quizás han marcado el último tiempo de los últimos años de Almudena. Aquí os he titulado, he puesto de epígrafe un antes y un después. Para mí, y no solo para mí, por todo lo que he leído y todo lo que he estudiado de Almudena, El corazón helado constituye un antes y un después en la literatura de Almudena Grandes. Cuando Almudena se está documentando para este libro, descubre muchísimos datos sobre la resistencia antifranquista, testimonios de particulares y llaman a su puerta muchísimos personajes que causan en ella mucha impresión. Ella confiesa que no sabía nada de esa época, bueno, que sabía lo más genérico, ¿no? No sabía nada prácticamente y a través de la documentación que recaba para la historia que constituye el eje del corazón helado,
empieza a hacerse preguntas, empieza a leer muchísimo sobre la historia de España de ese periodo y empieza a investigar. En esta novela, básicamente, lo que se cuenta es, ahí se abre el hilo conductor de lo que serán las novelas posteriores. Lo mismo que en las primeras está muy marcada la búsqueda de la identidad, la presencia de la mujer con sus contradicciones, con sus preguntas, muy a menudo sin respuesta. A partir del Corazón helado, Almudena empieza a centrarse en la memoria. La importancia de la memoria del ser humano, de comprender el pasado para aceptar y comprender también el presente y prepararse para el futuro. Los dos protagonistas principales empiezan a indagar por distintas razones en el pasado de sus familias y descubren que nada de lo que les rodea en el presente es como habían creído ni como les habían contado. Es una historia de lealtades, de traición, de mentiras, de desengaño y también es una historia que intenta ser de reconciliación y de amor. A partir de aquí, viendo toda la documentación que tenía, Almudena piensa que esto es sobre lo que tiene que escribir. Se acuerda, siempre tenía muy presente la frase que hay en Mujercita, que escribe sobre lo que conoce, no te pongas a buscar en otros mundos lejanos, y empieza a escribir sobre este tema, el tema de la memoria. Y entonces idea 6 novelas que llama Episodios de una guerra interminable, emulando a Galdós. La primera de ellas es Inés y la alegría, que se publica en el año 2010. Está centrada en los años, empieza en el 39, los años 40 hasta finales del 40-50, en Toulouse, en Francia, y es una historia de amor en la resistencia. El grupúsculo de la resistencia, cómo va creciendo al mismo tiempo que va transformándose la relación de los dos protagonistas. He puesto aquí el primer peldaño de este camino literario, porque el camino ya había empezado mucho tiempo atrás, pero con Inés y la alegría se abre un panorama completamente distinto. Y en Almudena se empieza a apreciar una mayor riqueza, una mayor profundidad y poco a poco lo que a mí me parece que tiene también mucho que ver con Galdós, y es que los personajes se van transformando en personas. Los personajes dejan de parecernos algo salido de la imaginación y cada vez parecen más reales. Seguramente muchos de ellos estaban basados en personas reales, de las que hablaron Almudena o que incluso Almudena pudo conocer por escrito. Almudena descubre un secreto. ¿Qué secreto es? Pues descubre que la historia de España tiene un filón y que tiene los principales argumentos para sus novelas. Y a partir de ahí ya no se va a separar de este, no va a dejar de buscar en este yacimiento que es la memoria de España. Seguimos con Episodios de una guerra interminable. La segunda novela es El lector, de Julio Verne, que se publica en el año 2012. Básicamente, el eje central son los secretos que llegan a través de las paredes de una casa cuartel de un pueblo de Jaén, que llegan al niño que duerme en la habitación de al lado porque era una casa cuartel. Entonces estaba construida de tal manera, claro, no estaba hecha para este tipo de situaciones. Entonces cuando llegan los detenidos ocurren cosas que el niño... Y luego también, por otra parte, el niño oye los comentarios de los padres. Y con eso se va hilvanando una historia de miedo, de silencio y la búsqueda de un modelo, de una identidad. El niño descubre un amigo y lo toma como modelo y es con el amigo con el que va desahogando ese miedo que siente de lo que va escuchando. Seguimos con estos episodios. El tercer episodio es Las 3 bodas de Manolita, que se publica en el año 2014. En Las 3 bodas de Manolita hay un eje central. Almudena descubrió la cárcel de Porlier, las condiciones de penuria, de dureza en las que la mayoría de mujeres esperaban para poder visitar a los maridos, a los novios,
Y la protagonista es Manolita, que es una joven de 18 años en el Madrid de la posguerra y cuenta pues todas las penurias, todas las penurias. Aquí aparece otro elemento de la literatura de Almudena, que es el cariño que ella siente por los personajes que son supervivientes. Almudena no describe grandes héroes. A lo mejor nosotros cuando leemos los percibimos como héroes, pero ella los percibe como supervivientes, pero porque ve en esa supervivencia ve un gran valor del ser humano, la capacidad de superar las penurias y si no de superarlas, de sobrellevarlas, de crearse una vida aunque esté rodeado de unas condiciones pésimas. El siguiente episodio de esta guerra interminable son los pacientes del doctor García, que se publicó en el año 2017. Aquí no pierde su estilo en absoluto, pero la trama se hace más internacional. Se le añaden elementos de espionaje, de crimen, siempre partiendo de esa época que ella quería abarcar. Ella quería abarcar lo que se denominaron 25 años de paz, pues ella lo abarca, que van del 39 al 64. El siguiente episodio de Una guerra interminable es La madre de Frankenstein, que es del año 2020. La madre de Frankenstein parte de un hecho, para mí era poco conocido y por lo que he podido leer y investigar, tampoco en la época fue tan que la protagonista, que era una mujer muy inteligente, Aurora, mata a su propia hija, porque considera que su hija ha llegado su hija era también muy inteligente, muy precoz en el aprendizaje, pero ella se da cuenta de que su hija no va a cubrir las expectativas que ella tenía. Y entonces la asesina. A partir de ahí hay un proceso y Aurora pues termina en el manicomio de Cienpozuelos. Y este episodio tan abominable le sirve a Almudena para retratar otro de los elementos de esta época de la historia de España, el papel de la mujer, el papel secundario de tantas mujeres, el olvido incluso, la incapacidad para poder representarse a sí misma y actuar en sociedad. Toda esa serie de dificultades y de limitaciones las refleja Almudena, pero también refleja muy bien, creo yo que muy bien, por lo que se puede leer en los libros de historia, el atraso de España, porque otro de los protagonistas es un médico y este médico, pues por circunstancias, se había marchado a Suiza y claro, cuando viene encuentra una España que no tiene absolutamente nada que ver con lo que él conoce de Europa. Y ese choque también se refleja en la novela. Yo diría que son los dos ejes sobre los que pivota la novela. Las mujeres olvidadas, sin identidad y el desfase entre la España de esa época y buena parte de Europa. Y ahora tenemos un episodio que ha quedado pendiente. Almudena tenía tal capacidad para idear y para relatar que ella sabía perfectamente de qué iban a tratar los 6 episodios antes de escribirlos. Los hacía en cuadernos y después ya se sentaba a escribir y según contaba, no es que la historia le saliera sola, lógicamente todo tiene su esfuerzo, pero ya lo tenía claro, mentalmente lo tenía claro. Entonces, la historia de la 6ª entrega hubiese sido Mariano en el Bidasoa. Parece ser que no se sabe cierto si estaba ya en cuaderno o no. Lo que sí se sabe es que ella ya la tenía clara por dónde iba a discurrir la novela. Entonces pongo ahí novela póstuma porque lo que sí sabemos, porque ella respondió a entrevistas durante el confinamiento y dijo que estaba pensando ya en Mariano en el Bidasoa y se le cruzó una historia que parecía un poco más futurista, que tenía que ver con el aislamiento que habíamos vivido o que estábamos viviendo cuando ella contestaba esta entrevista durante el confinamiento. Y por ahí, entonces esa novela sí parece ser que está terminada.
que la estaba corrigiendo, además viendo cómo avanzaba desgraciadamente la enfermedad, la estaba corrigiendo a toda prisa para que le diera tiempo a dejarla terminada. Y esta novela, que no sabemos el título, sí está terminada, casi con toda seguridad, y es muy probable que en este año 2022 la veamos publicada. Y luego os he puesto ahí Los besos en el pan, que es una novela que salió entre un episodio y otro, y que narra los efectos de la crisis de 2008. Como familias que eran clase media, pues ya dejan de ser clase media y tienen que enfrentarse a situaciones muy complicadas en la vida diaria. Tienen que aprender una cosa que es pedir ayuda y otros tienen que aprender pues a dar ayuda. Y ella comentaba que lo peor era pedir ayuda cuando uno siempre ha tenido una situación, no vamos a decir privilegiada, pero sí acomodada. Ahora os hablo en este pequeño apartado la escritora y su compromiso. Sobre todo en los últimos años ha destacado siempre la figura de Almudena leyendo manifiestos, muy implicada con causas sociales. Ella decía que toda aquella persona que es artista, que crea de alguna manera, tiene una visión de la realidad y por lo tanto está comprometido con esa realidad, aunque no se dé cuenta. Decía, incluso yo misma sé que estoy comprometida con la realidad, en momentos en los que me parece que no, lo estoy. Y también decía que el escritor o la escritora tiene que estar al servicio de la sociedad y aportar esa mirada que tiene sobre la realidad y la tiene que aportar con total honestidad. Pero también criticaba, o entre comillas, o criticaba suavemente, que había tantas presiones sobre, en general, las personas creadoras, presiones en el sentido de el miedo a sentirse rechazado, el miedo a que si emitían una opinión que no estaba dentro de los cánones o de lo habitual, no gustasen, dejasen de tener seguidores, dejasen de llamarle a programas. Entonces ella decía que era legítimo que existiera ese miedo, pero que había que comprometerse. Que ella no lo entendía de otra manera. Y ahora os he puesto una frase de ella, os he puesto que da la memoria, porque ella decía, hay que escribir sobre lo que se conoce, sobre lo que uno tiene cerca y de lo que a uno le interesa. Luego lo que ocurre es el milagro de la comunicación, que se asienta en el principio de todos los seres humanos porque somos básicamente parecidísimos. Esto es una frase de ella que a mí me gusta y me parece que tiene muchísimo contenido, ¿no? Escribe sobre lo que tienes cerca. Entonces, ¿cómo llegas a los demás si escribes sobre lo que es tu mundo? Pues ella decía, porque en realidad no somos tan diferentes y luego hay algo que no controlamos, que es la magia de comunicarnos con otro ser humano, que es lo que creo que ella logró. Por ejemplo, del Corazón helado contaba que, como es una ruptura con sus novelas anteriores, muchas personas cercanas le dijeron, vas a perder lectores con esta novela. Y ella confesaba que los perdió, pero que también ganó muchos otros lectores. Y hacía un análisis, no sé en base a qué datos, me imagino que los tendría directamente de la editorial, comentando que había ganado con El Corazón helado más lectores que lectoras. Y decía, no sé si eso significa que al hombre le interesa más el tema de la memoria que a la mujer, pero lo cierto es que gané más hombres que mujeres. Ya tenía muchísimas lectoras, pero confesaba eso, que había ganado más hombres que mujeres. Del estilo de Almudena no os he puesto nada porque poner resumidamente un estilo no me parecía muy, muy correcto. En el estilo de Almudena se pueden ver varias características que van siempre en sus libros, aunque con el tiempo se van matizando. Por ejemplo, la presencia de la mujer, siempre está presente mujeres fuertes, mujeres con mucho compromiso social, pero es verdad que a medida que va avanzando, pues yo diría que a partir del Corazón helado, ya hay mucho más equilibrio entre personajes masculinos y personajes femeninos. Tiene un estilo
que siempre se ha llamado muy realista, de una introspección psicológica. Vamos siguiendo los engranajes, los mecanismos mentales de los personajes, vamos viendo todas las contradicciones a las que se enfrentan. Y luego tiene una mirada, o va desarrollando una mirada, porque yo creo que no está totalmente en todas las novelas, que tiene una mezcla de crítica al personaje, algunas veces lo expone de una manera sorprendente, pero también una mirada amable, una mirada tierna. Me llamó mucho la atención en una entrevista que escuché de ella, que decía que el personaje de Julio Carrión, del Corazón helado, que es tan detestable en muchos sentidos, a ella había terminado gustándole. Había terminado gustándole el personaje. Entonces tenía una capacidad de mirar lo bueno de las personas, diríamos, barra personaje, y también podía ser implacable con muchos personajes. Todos los personajes de Almudena van buscándose a sí mismos, van buscando un sentido a lo que hacen, un sentido a su vida, y a medida que va avanzando la novela, se añade a esto un sentido a su pasado. Van buscando qué hay en el pasado que pueda explicarles mejor el presente. Y esto ya es de una manera constante. El eje fundamental de la memoria. Ella decía que sin memoria no puede vivir ser humano y que además es lo que queda del ser humano cuando se marcha, la memoria. Y que por lo tanto había que cultivarla, había que enfrentarse a ella por poco que gustara y había que procesarla, había que aprender a aceptarla. Este es un tema que recorre todas las novelas, particularmente a partir del Corazón helado. El Corazón helado es una novela, no sé si la habéis leído, luego si queréis lo comentaremos, una novela que está en torno a las 1000 páginas, tiene una cantidad de historias colaterales, personajes secundarios, que ella misma comenta que se dio cuenta de que era un torrente desmedido lo que había escrito y que esto le daba para 6 o 7 novelas. Y de ahí surge la idea de los 6 episodios, es decir, es que tengo un material y además tengo ya unos personajes creados, porque también hay algo en Almudena que está en otros escritores, que es como un guiño al lector. Hay personajes que van de una novela a otra, por ejemplo, creo que en Los pacientes del doctor García, sí, creo que es, donde aparece Pastora, que Pastora también aparece en El lector de Julio Verne. Entonces, a veces le gustaba hacer eso porque le salía un personaje tan redondo que lo rescataba para novelas posteriores. He hablado antes de la presencia de Galdós en Almudena. Durante un tiempo, y sobre todo en torno al centenario de Galdós, que lo tenemos muy reciente, surgió un grupo de voces críticas de escritores reconocidos que denostaron a Galdós y decían que era un escritor, pero que tampoco era para tanto. Almudena fue de las que encabezó el grupo de escritores que lo negó rotundamente y que intentó dar todo el realce posible a la figura de Galdós, reconociéndose galdosiana, es decir, fue una mujer galdosiana, reconociendo la mirada amable en los personajes, aunque a veces los dejara, digamos, completamente al desnudo en la narración, reconociendo la importancia del siglo XIX, que ella había estudiado mucho, precisamente porque comentaba que en los libros de historia es lo que menos aparecía, el siglo XIX. Y había en una de las conferencias que he escuchado de ella, relativo precisamente a la conmemoración de Galdós, que decía que aplicábamos al criterio del siglo XX al siglo, del siglo XXI diríamos, al siglo XIX, siglo XVIII, y que eso era una barbaridad en historia. Claro, aplicando esos criterios, pues entonces Galdós parecía que era un retrógrado, cuando en el siglo XIX Galdós era un liberal, no era un retrógrado, era otra cosa que no es lo que entendemos hoy, porque ha habido una evolución del término y de la propia sociedad. Entonces,
ella se había metido de tal manera en la memoria, en el estudio de la historia, que prácticamente cualquier comentario, en cualquier respuesta a una entrevista, había una visión, no siempre evidentemente, pero había una visión muy, muy histórica, que intentaba diferenciar una parte más objetiva del conocimiento que tenía de la historia de España y luego todo lo que era creación y recreación de Almudena, porque es verdad que ella nunca hizo novela histórica, lo que ocurre es que se documentó muy bien y es curioso porque hay muchos comentarios de ella sobre este punto. No hacer novela histórica, pero sí ser fiel a la historia. Cuando cuentes un hecho histórico, cuéntalo fielmente, no lo manipules. Y ella llamaba manipular a darle un sentido que no había tenido en la realidad, ¿no? A determinados acontecimientos. Entonces, en los últimos años hay en ella una presencia constante prácticamente en todas las entrevistas del tema de la memoria, el tema de la historia de España a partir de la Guerra Civil. Entonces, eso es prácticamente permanente en Almudena. Quizá la acercó a unos lectores y la alejó de otros, no lo sé. Lo cierto es que su literatura está ahí, la calidad, la honestidad. Y luego también hay que hablar capítulo aparte de sus artículos. Almudena tuvo una presencia permanente en prensa hasta su fallecimiento prácticamente y en radio también, en radio, en Onda Cero y en la SER también tuvo mucha presencia. Fue una mujer que nunca rehuyó los debates, incluso los de fútbol, y habló de su pasión por el Atleti que le venía de su padre y de su abuelo. Era una mujer, yo tuve oportunidad de, como muchos de vosotros imagino, de estar en el Jardín de la Luna en una de sus visitas, que solía hacer en verano a Jerez antes de irse a Rota. Y la verdad es que cuando le preguntaban por el tema de la memoria, ella no lo rehuía en absoluto. Lo incardinaba muy bien en sus novelas, pero no le importaba darle ese protagonismo al tema de la memoria, incluso que algunas veces las preguntas no fueran, digamos, muy amigables, por decirlo de alguna manera. Y es una mujer que a mí, la verdad, siempre he sido muy lectora de Almudena Grandes. Entiendo que como cualquier escritor tiene sus luces y sus sombras, pero, pero me parece una mujer muy importante y muy interesante en el panorama literario español. No tuvo muchos premios, pero sí en el año 2018 se le concedió el premio de narrativa. Y tiene un premio en 1997, un premio que se le concedió en Italia, que además se le había concedido a muy pocas escritoras. Y me gustaría leeros, hay un poema que cuando ella era niña, su abuelo Manuel Grande, al que ya cité antes, le leía un poema de Federico García Lorca. Hay que decir que Almudena era, la familia de Almudena, el padre y el abuelo también un poco escribían poesía. No escribían a un nivel profesional, pero eran grandes conocedores de la poesía y escribían poesía. Y Almudena siempre había leído poesía. Hay una anécdota muy graciosa que ella cuenta que cuando intentó escribir poesía la primera vez, lo que le salieron fueron 2 o 3 versos y se dio cuenta de que la poesía no le daba para todo lo que ella quería narrar, todo lo que ella tenía en su imaginación. Entonces se decantó por la novela. Se dio cuenta de que había que ser muy buen escritor para ser poeta, decía ella. Y es una cosa que comenta también Luis García Montero. Cuando le preguntan si no era un poco como dos mundos muy separados, ella que se dedicaba a la novela y él a la poesía, y decía, no, nos leemos mutuamente y afortunadamente Almudena es una gran lectora de poesía y muy entendida en poesía. Dice, entonces en ese sentido yo he tenido mucha suerte, comentaba él. Este poema es un poema de Federico García Lorca, que El lagarto está llorando, y que Almudena comenta que le ha acompañado a lo largo de toda su vida y que no podía oírlo sin llorar ella también. Entonces me gustaría leerlo. El lagarto está llorando, la lagarta está llorando, el lagarto y la lagarta con delantalitos blancos. Han perdido sin querer
su anillo de desposados. ¡Ay, su anillito de plomo! ¡Ay, su anillito plomado! Un cielo grande y sin gente monta en su globo a los pájaros. El sol, capitán redondo, lleva un chaleco de raso. Miradlos qué viejos son los lagartos. ¡Ay, cómo lloran y lloran! ¡Ay, ay, cómo están llorando! Me gustaría terminar así, terminar mi exposición